Espérenme, me he olvidado de grabar, ahí sí, ¿ya? Entonces, y obviamente mejoran distintas cosas acá, que por ejemplo protegen contra el cáncer, ¿cierto? Previenen y curan la diarrea, que eso es importante, ¿ya? Porque cuando una persona tiene diarrea no es normal, ¿sí? Digamos que algo está ocurriendo a nivel del sistema digestivo, ¿cierto? Que produce estas fallas, ¿ya? Estimula el sistema inmunológico, es decir, que también eh, nos entrega defensas para nuestro cuerpo, etcétera. Ya yo les decía que estos tres que yo nombraba, estos hongos y bacterias beneficiosas, probióticos, prebióticos, simbióticos, ¿cierto? Servían principalmente, chiquillos, para lo que tiene que ver con el sistema digestivo, ¿ya? Igual, obviamente, como les digo acá, puede ayudar, ¿cierto?, a otro sistema, pero principalmente beneficia a nuestro sistema digestivo, ¿ya? Los prebióticos principalmente los podíamos encontrar en frutas y verduras, ¿cierto? Ayuda al crecimiento, a la salud de nosotros, ¿cierto? Nos entrega vitaminas de todo tipo, C, A, B, etcétera, ¿ya? Los simbióticos era una mezcla de los dos primeros, de los probióticos y de los prebióticos. Ay, me pasé mucho, ahí sí. Ya, los simbióticos eran una mezcla de ambos, ¿sí? Hay alimentos que pueden contener, ¿cierto?, tanto prebióticos como probióticos. Por lo tanto, cualquier alimento que esté en esta clasificación, ya sea simbiótico, prebiótico o probiótico, ¿sí?, son microorganismos externos beneficiosos para nuestro cuerpo. Recordar también que en nuestro cuerpo tenemos bacterias, ¿ya? Y que son bacterias beneficiosas que de cierta forma ayudan al funcionamiento, como les digo, principalmente en el sistema digestivo, ¿ya? Con respecto a los ejemplos de bacterias beneficiosas, no me centré en la prueba mucho en los ejemplos estos de acá. El ejemplo que yo quiero que más tengan claro es el tema del yogur, ¿ya? El yogur es un probiótico, ¿cierto? El yogur está compuesto por bacterias, ¿sí? Y esas bacterias obviamente son favorables para nuestro cuerpo, ¿ya? Porque obviamente todos sabemos que el yogur es bueno, no solamente porque nos entrega calcio y algunas vitaminas, sino porque nos ayuda al tránsito de nuestra digestión, ¿ya? Digamos como que nos ayuda a ir más fácil al baño, ¿sí? Porque si nosotros tenemos un tránsito que es lento, que nos impide todos los días, se supone que uno debería ir todos los días al baño a hacer del 2, ¿ya? Entonces, si nosotros consumimos yogur, eso nos ayuda, ¿ya? Nos ayuda, ¿cierto?, a que este tránsito sea más rápido, ¿sí? Si nosotros nos vamos al baño en 2, 3, 4 días, es porque algo está pasando, ¿ya? Hay algo raro en nuestro sistema digestivo que no está funcionando, ¿ya? Entre los más importantes conocíamos a los lactilobacilos, que como la misma palabra lo dice, lacti, de lácteos, ¿ya? Puede ser los yogur, la leche, el queso, etc. ¿Sí? Aquí ayudan obviamente al tracto digestivo, ¿ya? También teníamos las bifidobacterias que de cierta forma la podíamos encontrar, de hecho en nuestros intestinos también está, ¿ya? No solamente está el tema de la Escherichia coli, sino que también está las bifidobacterias, ¿ya? Como le estoy diciendo, estos son nombres específicos de algunas, ¿sí? Por ejemplo, la penicilina, chiquillos, ¿ya? Es un tipo de hongo bastante importante, bastante conocido, no solamente por su funcionalidad, ¿ya? Sino por lo que se puede hacer con ella. En este caso, la penicilina, chiquillos, es utilizada, ¿cierto?, como inyección, como medicamento, como antibiótico, ¿ya? ¿Y para qué? De forma antibacterial, ¿ya? Se utiliza, ¿cierto?, para poder tratar enfermedades de distintos tipos. Y teníamos también que podemos utilizar cierto hongo, bacteria en distintas preparaciones. Por ejemplo, la levadura de cerveza es un tipo que obviamente se utiliza para la cebada, y también la levadura, chiquillos, se utiliza para el pan, ¿ya? Importante, esto solamente lo menciono rapidito, otros beneficios, ¿cierto?, de las bacterias también se utilizan en la agricultura y en la acuicultura. Recuerden que la acuicultura estaba relacionado con los peces, ¿ya? En este sentido, cuando
cuando, por ejemplo, producen el atún, ¿cierto? En una piscina grande, colocan, ¿cierto?, estos peces de atún y los pueden alimentar de una u otra manera con este tipo de bacterias u hongos, ¿ya? Con respecto a, espérenme, con respecto a los hongos y bacterias beneficiosos, eso es lo más importante que yo quiero que ustedes capten. Vamos con lo siguiente. Vamos con lo siguiente. Un momentito. Que son los hongos, que ahora ya no son tan buenos para nosotros, sino que son los hongos o agentes patógenos dañinos, ¿ya? Recordar que obviamente estos no nos ayudan, ¿cierto? Tienen una proyección bastante rápida, ¿ya? Pueden poblar, ¿cierto?, de forma muy rápida algún elemento u objeto. Por ejemplo, era este que yo les decía, ¿cierto?, cuando una fruta, ¿cierto?, digamos, uno la ve y como que está como podrida. Eso es un hongo, una bacteria que entró, ¿cierto?, y dañó la fruta en su esencia. Si nosotros colocamos esta fruta al lado de otra fruta normal, que no tiene nada, lo más probable es que al otro día yo empiece a evidenciar que la otra que estaba normal va a tener cambios, ¿ya? Porque se contagia, ¿ok? Una de las bacterias más conocidas, entre comillas digo conocidas, que son porque son más mortales, teníamos a este tipo, ¿cierto? Es la Acinetobacter, ¿ya? Que causaba, ¿cierto?, un problema a nivel respiratorio, ¿ya? Recuerden que con respecto a virus y bacterias tenemos que las bacterias duran más tiempo en nuestro cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, un resfriado de virus me puede durar 3-4 días. Yo lo puedo matar en 3-4 días el virus. Pero las bacterias, chiquillos, resfriados bacterianos, son más largos, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que la bacteria es una célula, por lo tanto tiene la capacidad de dividirse de forma muy rápido, ¿sí? Y por sí misma. ¿Ya? Teníamos la Campylobacter, ¿sí?, que era precisamente una de las bacterias dañinas de los alimentos, ¿ya? También teníamos la Enterobacteria, que se lee así de otra forma, se escribe, digo, se lee Enterobacteria, ¿ya? Y obviamente esta también produce problemas principalmente a nivel de sistema digestivo y excretor. Y aquí es cuando las personas comienzan a presentar estos problemas de dolor de estómago, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no pueden ir al baño, ¿ya? No pueden ir al baño. Teníamos otra que era la salmonela, que es bastante conocida, ¿cierto? Y que de hecho mucho tiempo fue una enfermedad, ¿cierto?, que estaba bastante en auge, ¿ya? Bastante en auge porque no existían medicamentos ni nada para poder tratarla, ¿ya? Y cómo se contagiaba la salmonela era a través de los alimentos mal lavados, ¿sí? Que es lo que daba fiebre, vómitos, diarrea, etcétera, ¿ya? Tenemos después el cólera, que también fue otro tipo de enfermedad importante dentro de lo que es el contagio de bacterias infecciosas, ¿ya? En este caso es muy parecido, ¿cierto?, al anterior, a la salmonela, porque también afecta el sistema digestivo, ¿ya? La diferencia del anterior es que el cólera se contagiaba a través de las aguas, ¿ya? Es decir, era una bacteria, ¿cierto?, que estaba en el agua, ¿ya? En el agua potable, entre comillas, ¿ya? Y no tan potable como, por ejemplo, el agua que sacaba la gente de los pozos, ¿sí? Por eso era importante que si una persona sacaba agua de un pozo, lo importante era que de cierta forma ¿cómo se dice?, la cociera, ¿sí? La pusiera al calor, la hirviera para que estas bacterias malas, dañinas para nuestro cuerpo, ¿cierto?, pudieran eliminarse. Emilia, dígame. Es que yo como soy de aquí, como del cerro, siempre nosotros vamos al cerro y entonces a veces se nos acaba el agua que traemos aquí de la llave y tenemos que sacar de allá para seguir caminando. Exactamente, ya. Igual eso es, al final depende de cada cuerpo, ¿sí? Pero por lo general las aguas estancadas sí tienen muchas bacterias y puede producir alguna enfermedad. Si a usted, Emilia, no le pasó nada,
genial, porque eso quiere decir que su cuerpo, su sistema inmune, su sistema digestivo está en perfecto estado, que cuando haya ingresado alguna partícula externa, ¿cierto?, dañina, su cuerpo, ¿qué es lo que hizo? La detectó y la eliminó, ¿ya? Por eso es importante el consumo de probióticos, prebióticos y simbióticos, ya principalmente para fortalecer, ¿cierto?, nuestra flora intestinal que tiene que ver con la digestión, ¿ya? Teníamos otro tipo de, en este caso, de hongo, que era el que se producía en la piel, epidermofitón, y que fíjense, la primera palabra dice epider, y eso viene de la epidermis, y la epidermis, chiquillos, quiere decir la piel, la primera capa que nosotros tenemos. Y este hongo es bastante común. Por ejemplo, cuando una persona se baña, ¿cierto?, y no se limpia bien los, entre medio de los dedos del pie, puede aparecer algún hongo, porque recuerden que los hongos, chiquillos, aparecen en la humedad. Ya la humedad, chiquillos, donde hay humedad es un espacio propicio para que aparezca el hongo, ¿ya? Y este otro tipo de hongo más conocido, y este es muy común, que nunca se elimina, o sea, sí se elimina, pero como les digo, se puede producir por distintas causas, y hoy en día, claro, hay champú, hay medicamentos que lo pueden tratar, pero te vuelve a aparecer en otro momento porque tiene distintas causas de aparecer, ¿ya? Que es la caspa, ¿sí? Es una afección dermatológica. Me ¿Ok? acordé del comercial de voy a la farmacia y pido Medical. Claro, claro, Medicas es un champú, chiquillos, con químicos específicos que atacan este hongo de la caspa, ¿cierto? O solamente agua con jabón mezclado, le echan muy poco de un tinte de colorante, lo mezclan, lo echan en una botella Medicas. Ah, mira. ¿Cuánto sale? Porque yo creo que ellos dicen, voy a hacerlo fácil para ganar plata nomás y que lo otro Que gasten plata nomás. gasten plata en las leceras que no sirven. Sí, en realidad, chiquillos, en realidad estos champús, Head and Shoulder y todas esas cosas, sí tienen químicos que atacan la caspa, pero por lo general no son muy recomendables, ¿ya? Porque lo que se recomienda es que usted vaya con un especialista y le revise el casco, le revise la piel, para ver por qué se dio. Porque hoy en día la caspa, chiquilla, no solamente puede dar por un hongo, sino que a veces da por otras causas, que por ejemplo el estrés, ¿ya? Nuestro sistema nervioso es tan potente, es tan dominante, ¿sí? Cuando hablo de sistema nervioso hablo principalmente del cerebro y sus instrucciones. Es tan dominante que obviamente ataca cualquier área, ¿ya? Y el estrés se puede ver sintomatizado, ¿cierto?, a partir de la caspa, ¿ya? Que hoy en día, de hecho, es un factor muy común, ¿ya? En la situación en la que estamos, ¿cierto? Para mucha gente que está sin trabajo, que está encerrado, ¿cierto? Es un tema complicado, ¿ya? Vamos con el siguiente, que es el de la manipulación de alimentos. Este lo voy a pasar rapidito porque en la prueba no pregunté cosas tan específicas de la manipulación de alimentos, ya es más bien algo superficial, ¿ya? Lo primero que todo, obviamente importante entender, ¿cierto?, que en esta manipulación de alimentos lo que me quiere decir, la información que me quiere transmitir es que yo tengo que lavar sí o sí los alimentos antes de consumirlos. ¿Por qué? Porque obviamente si no los lavo, puedo infectarme con alguna bacteria o agente patógeno, ¿ya? Gael, dígame. Me di cuenta que la Violeta tiene un filtro que hace que su cámara sea una foto. No tengo idea si es un filtro o no, pero probablemente. Gustavo, fíjate en la clase, no los filtros de las personas. ¿Verdad? Sí. Que sí No, me no fue el importa. Gustavo, de hecho. Bien. El Gustavo. Ya mi pregunta es ¿por qué el Gale está mirando mi cámara? Yo creo que está mirando todas las cámaras nomás. En realidad chiquillo. es No tiene nada de malo. ha de ser que es su foto de perfil. Claro. Y lo que yo le digo a Violeta, que ponga la cámara para que le veamos la carita, porque yo prefiero ver su cara que una foto de Among Us. Por favor, ¿ya? Chiquillos, volviendo acá. Qué bien que lo pronunció.
volviendo acá, volviendo acá, importante también entender que, como les decía, el tema de la manipulación de alimentos, la importancia de hablar de esto es que nosotros podamos tener un cuidado al preparar alimentos. ¿Por qué? Porque si no lavamos bien, si no cocemos bien algo, nos puede hacer mal para nuestro estómago, ¿ya? Si bien nosotros tenemos distintos mecanismos que nos protegen y hacen que nosotros toleremos los alimentos, hay alimentos que si no están bien lavados nos pueden producir algún tipo de malestar, como dolor de cabeza, fiebre, vómitos, ¿ya? Es muy común, chiquillos, que antes de un dolor digamos, de guata, lo primero que se presenta es el dolor de cabeza, ¿ya? Es muy común y tienen que estar muy atentos a esos síntomas, ¿ya? Alonso, dígame. Profe, por ejemplo, antes cuando las personas tomaban agua y era del río, si no la cocían le podía dar enfermedades. Exactamente, exactamente. Porque como les digo, esas aguas están en contacto con la tierra, en realidad. ¿Ya? Si bien son aguas subterráneas que vienen desde abajo, pero tienen que tener en cuenta que están en contacto con distintos microorganismos, con distintas cosas que pueden ser dañinas para nuestro cuerpo. ¿Ya? Yo les hablé también de la inocuidad que tiene que ver con la garantía que me da la persona que me vende algo, ¿cierto? La garantía de que ese producto no esté Que le cocina. vencido, exactamente, que esté bueno, que no tenga hongos, etcétera. ¿Ya? Aquí es lo que yo les decía, ¿qué puede ocurrir si yo no limpio bien algo, digamos una fruta, una verdura, etcétera? Lo que puede ocurrir obviamente es que la persona se enferme, ¿cierto? Dolor de cabeza, fiebre, vómitos, diarrea, ¿ya? ¿Cuáles son los organismos principales que infectaban a los alimentos? Virus, bacterias, parásitos y hongos, ¿ya? Estos son los síntomas principales que una persona puede tener. Fiebre, vómito, diarrea, dolor estomacal, náuseas, la deshidratación, chiquillos. Por eso es que cuando uno está enfermito de la guata le dicen tome harta agüita o tome esa famosa Gatorade, ¿ya? Porque lo que tiene esa Gatorade tiene distintas partículas y vitaminas que, digamos, no evitan, sino que, a ver, compensa la deshidratación, ya que más o menos está relacionado con las sales, ¿ya? Y algunas enfermedades, bueno, la salmonela la habíamos mencionado en el anterior, ¿cierto? Importante porque es una bacteria que afecta principalmente si no lavamos los alimentos, el tifus, ¿cierto? El cólera, el norovirus, el Escherichia coli, que puede activarse, ¿cierto? Si yo, recuerden que yo les dije que era una bacteria, ¿cierto? Que estaba en nuestro intestino, ¿ya? Vive ahí, está como activo, pero en el sentido de que activo para ayudar a nuestro cuerpo. Pero si llega otra bacteria o otra cosa que lo hace que se active así como de manera negativa, claro que nos puede Profesora. producir algo negativo. Dígame. ¿Quién habla? Esa que se llama ciclóspora, en la imagen pareciera que está como en el mar. Exactamente. ¿Sí? Sí, puede ser. Pareciera en el mar, dices tú con la foto. Lo que pasa es que cuando uno ve partículas, no sé si yo les había contado, cuando uno ve partículas en el microscopio, lo que hace es teñir la muestra. Las tiñen con un líquido que es azul o rojo. Sí lo había contado. Claro, y por eso de repente se ven esos colores, pero no es que esté en el mar específicamente, sino que se puede encontrar en las frutas y verduras, ¿ya? Joaquín Gómez, dígame. Es que no tiene que ver con la clase, es que estoy con la cámara apagada, que estoy en Punta Arenas y tengo mala señal. Ya, mi niño, no hay problema. No hay problema. Lo mismo es que estoy con el internet de otro teléfono, por eso es que tengo la cámara apagada. No se preocupe, mientras estén Estoy con el internet de otro teléfono y el internet de ese teléfono es para que no se me caiga. Maravilloso, no se preocupe. Sí, es muy Mientras esté mínimo. atento, yo no tengo ningún El problema. de mi abuelita, entonces para que no se me caiga. Ya, súper, 100% entendido y captada la idea. Ya, y nos vamos con el último, y aquí sí quiero que tomen atención, porque de esto hay preguntas, y de las imágenes. Le adelanto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del virus, ¿cierto? Primero que todo nosotros decíamos
que el virus no es una célula, ¿ya? Eso que queda aquí, virus no es célula, virus no es célula. ¿Por qué no es célula? Porque el virus simplemente, chiquillos, es el material genético dañino que está envuelto, ¿ya? No tiene organelos, no realiza funciones como la célula de dividirse, de nutrirse, etc. Porque el virus, recuerden que lo principal que hace es dañar a otra célula huésped, ¿ya? Recuerden también que la célula huésped, todo lo que voy a nombrar ahora, por favor, aquí, ¿ya? Recuerden que una célula huésped es la célula que está esperando ser infectada, ¿ok? Eso es una célula huésped. ¿Y por qué es importante hablar de ella en el virus? Porque el virus, para poder alimentarse, reproducirse, necesita, sí o sí, una célula huésped, ¿ya? La apariencia, ¿se acuerdan que teníamos distintos tipos de apariencia? ¿Ya? Eso no es relevante, ¿ya? Esto sí es relevante. Dígame, Danais. ¿Era célula huésped? Sí, célula huésped. Mira, ahí está, por aquí lo puse. Necesitan un huésped para replicarse, y esto es una célula huésped, ¿ya? Lo que les decía acá, formas de los virus, esto sí es importante, y quiero que presten atención, ¿cierto?, a la imagen de cada tipo de virus. Los virus icosaédricos, ¿se acuerdan que yo les decía que era un poco esférico, ¿cierto? Pero esférico me refería a que tenía triangulitos y que tenía un volumen, ¿ya? Y es principalmente de esta forma, ¿ya? Teníamos los virus helicoideales o helicoide, ya que eran estos virus así encapsulados y eran como un resorte, y que en su interior tenía el material genético. Teníamos este importantísimo, los bacteriófagos, que eran virus que atacaban principalmente a las bacterias. Esto tiene que tenerlo en claro, principalmente a las bacterias, porque yo podría decir, ataca a las células procariontes. Usted va a decir, tía, pero las procariontes son las bacterias. Claro, las células procariontes son principalmente las bacterias, pero no son las únicas. Por eso, si yo le llegase a preguntar a quién ataca un bacteriófago, usted tiene que decir sí o sí una bacteria, aunque salga célula procarionte, porque célula procarionte es más amplio. Aunque si bien, claro, célula procarionte, un ejemplo de ello es las bacterias, pero no es el total, ¿ya? Porque pueden haber otros tipos de células procariontes que no necesariamente son bacterias, ¿ya? Esto yo les mostraba aquí más o menos cómo este virus bacteriófago atacaba a una bacteria. Teníamos el virus con envoltura membranosa, y que yo les decía que era uno de los virus como más potentes y más difícil de destruir. ¿Por qué? Porque fíjense que tiene una cápside, y esta cápside es la primera protección que tiene el virus, porque recuerden que el virus lo importante es su material genético, lo que va a transmitir, ¿cierto? Teníamos que tiene cápside y tiene una membrana que, si se fijan, está compuesto por puras pelotitas, y esas pelotitas son fosfolípidos que son imposibles de traspasar casi, y tiene que haber un mecanismo muy importante, ¿cierto?, para que se puedan traspasar, ¿sí? ¿Dónde encontramos este tipo de virus, o los virus en general? Pueden estar en todos lados, yo eso se los he dicho un montón de veces, ¿ya? Pueden estar en nuestro aire, en la tierra, en el agua, etc. ¿Ya? Los virus pueden estar en cualquier lado y siempre van a buscar la forma de infectar algún tipo de célula, ¿ya? Y como también les decía, esto último, tienden a ser específicos, ¿ya? Porque, por ejemplo, el bacteriófago solo va a atacar a bacterias, es específico de las bacterias, no ataca a nadie más que no sean las bacterias, ¿ya? Y les nombraba, ¿cierto?, esa clase algunos ejemplos de tipos de virus más comunes, el virus Anta, que es un virus, ¿cierto?, que produce hemorragias internas, ¿sí?, en el ser humano, y que es transmitido a través de la colita del ratón, es decir, el ratón es portador de este virus, ¿ya? Y como ustedes saben, el ratón está en todos lados, entonces, por lo tanto, puede transmitirlo de manera más fácil, ¿ya? Otro virus bastante común era el virus del VIH, ¿cierto?, que el virus del VIH, en este caso, ataca al ser humano y destruye las células del sistema inmune. ¿Se acuerdan que yo les dije que no tiene cura, en el sentido de que no lo puedo eliminar, pero sí lo puedo frenar, ¿ya? Y eso es importante tener en consideración, chiquillos. Los virus se pueden frenar,
¿Ya? Y esto pongan atención, porque más de alguna pregunta va a salir acá de esto. Dígame, Gael. Gael. Es que en la imagen anterior Ajá. se parecía como el COVID, pero no el interior. De hecho, es parecido al COVID. Todos los virus se parecen. Sí, Todos los virus se exactamente. parecen. Súper. De hecho, la gran mayoría, excepto el bacteriófago, excepto porque este sí que es distinto, ¿cierto? La gran mayoría de los demás virus se parecen porque tienen esta, digamos, esta envoltura, esta cápsula externa, ¿cierto? Como con antenitas, y claro, el COVID es muy parecido, ¿ya? Sí, vamos con acá. ¿Cómo se infecta una célula con el virus? Tenemos 3 partes. La primera es la parte de fijación. ¿Y qué significa fijación? Es que el virus reconoce la célula y se fija en ella, se posa en ella. ¿Sí? Simplemente. En la fase de contracción, que es la segunda, es cuando el virus obviamente empieza a liberar su ADN en la célula que está infectando. Fíjense, se empieza a contraer y empieza a transmitir su ADN. Y en la fase de penetración es cuando el virus ya infectó la célula, ¿ya? Es decir, cuando el material genético del virus ya está dentro de la célula y está completamente dañada, ¿ya? Y para ir finalizando, y aquí también quiero que tomen atención, porque también puedo decir que hay preguntas de esto, teníamos el ciclo del virus, ¿ya? Y cuando hablamos del ciclo del virus estamos diciendo cómo se crea un virus a partir de más células, cómo se puede multiplicar el virus, porque no es lo mismo decir cómo infecta un virus una célula y cómo, ¿cierto?, el virus se reproduce. Primero tenemos que, como siempre les digo, el virus tiene que encontrar una célula huésped para infectar. Si no existe célula huésped, el virus puede o morir o nunca reproducirse, ¿ok? Primero, la reconoce, se acerca. Número 2, la infecta su ADN, infecta el ADN de la célula. En el 3 y el 4 pasaban al mismo tiempo. Yo les decía que, fíjense acá, en el 3 ustedes ven que no ocurre nada. ¿Y por qué no ocurre nada? Porque sí está infectada, pero el virus está en estado inactivo, ¿ya? Es decir, el virus no está haciendo daño en la célula, está inactivo, pero el virus está dentro. O puede causar o pasar, ¿cierto? Puede pasar de que el virus sí cause daños en la célula y empiece a multiplicarse de forma rápida, ¿ok? Y al multiplicarse de forma rápida, ¿qué es lo que va a ocurrir? Obviamente se producen nuevas cepas de virus, ¿cierto? Y destruye la célula. Y esa célula posiblemente tenía una función específica. Pongámosle que esta célula, la función específica que tenía era producir ciertos glóbulos blancos y ayudar a la protección, ¿cierto?, del cuerpo humano. Por lo tanto, al destruir células inmunes del cuerpo humano, lo que me quiere decir es que este virus está atacando principalmente a la protección que yo pueda tener con respecto a otras enfermedades. Por lo tanto, si viene otra enfermedad, cualquier tipo de resfrío, virus, lo más probable es que me dé más fuerte, porque ya hay varias células que protegían que ahora ya no están protegiendo porque están destruidas. ¿Ya? Chiquillos, lo que hablé ahora, traté de enfatizarme en varias preguntas de la prueba, ya, como les digo, importante que ustedes se acuerden de cuando un virus está en estado inactivo, las fases de un virus, etcétera, ya, súper importante.